Ok, entonces nuevamente les doy una cordial bienvenida a esta nueva sesión, hoy 12 de junio, siendo las 8:04 de la noche, pues ya considero que tenemos audiencia significativa para iniciar la sesión. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla para que revisemos el contenido de hoy. Voy a hacer rápidamente una introducción, un pequeño resumen de lo que trabajamos en la sesión anterior. La intención en la primera parte sería escucharles las dudas que tengan con respecto al desarrollo de la guía. Recuerden que conmigo estarán trabajando todo lo concerniente a la competencia de contabilidad. Entonces, es muy importante que para esta sesión pues ya hayan revisado el tema de la guía de aprendizaje. Entonces, en la sesión anterior pues trabajamos todo lo que era introducción a la fase de análisis. En esa fase de análisis hablábamos de que teníamos varias competencias, pero específicamente me centraba en la de contabilidad. Estamos en esta primera fase y como tal trabajamos la competencia de contabilidad, trabajamos la competencia de emprendimiento, inglés, las TIC, son las competencias que en esta primera fase estaremos abordando. Posteriormente, a partir de la próxima semana, pues empezará la intervención el profesor de inglés o el instructor de inglés, quien les estará dando orientaciones con respecto al desarrollo de las evidencias para esta fase. Es muy importante que tengan presente que una vez inicie el instructor, es decir, a partir del 17 u otra fecha, ya de acuerdo a lo que se concerte con el instructor, a partir de ese momento, ustedes tendrán un mes para ejecutar las evidencias de esa competencia. A partir de julio ingresará otro instructor. Las competencias de contabilidad, que son las que lidero, esas estarán habilitadas desde el día 1 hasta el día de cierre de la fase, para que lo tengamos muy presente. Entonces, dentro del orden del día que trabajamos la sesión anterior y que trabajaremos en esta noche, pues recordarles el cronograma de la fase de análisis, que es nuestra primera fase formativa, la guía de aprendizaje, las evidencias y nos centraremos específicamente en la de contabilidad, recorrido por la plataforma para que identifiquemos dónde encontramos el material de apoyo y las actividades a desarrollar. Y al final, pues estaremos desarrollando una presentación de contenidos una vez hayamos avanzado como en todo el preámbulo que tiene esta fase. Este espacio de dudas e inquietudes lo voy a dejar también por aquí, por la parte de la guía de aprendizaje, con la finalidad de que las personas los aprendices que ya han hecho validación de sus evidencias, de lo que se debe construir, pues tengan el espacio también para consultarme algún concepto, algún término que ya revisaron dentro de la plataforma y que no tengan claro, que deseen tener mayor claridad sobre el mismo. Entonces, este es el cronograma. Entonces, para el cronograma, permítanme, permítanme un segundo, por favor.
Ok. Entonces, dentro de la fase, dentro del cronograma, permítanme que es que algunos están escribiendo y les estoy respondiendo por acá también en los internos para que se vayan vinculando a la sesión. Perfecto. Les agradezco que el que vean por allí para aceptarme lo acepten para que no se quede por fuera del encuentro. Ok, entonces de acuerdo al cronograma, nosotros estamos en estos momentos en el desarrollo de esta fase de análisis. Nuestro programa de formación inició el pasado 14 de mayo y su etapa lectiva finaliza el próximo 14 de febrero del 2025 en la etapa lectiva, porque nosotros tendremos una parte, o a partir del 15 de febrero más bien, se inicia el proceso de etapa práctica. Entonces, dentro de ello, tenemos la competencia de TICS, que estará a cargo del instructor Miguel Madariaga, pero esa va a iniciar a partir del 1 de julio. Luego tendremos también la competencia de emprendimiento, que también se tiene planeado para ejecutar en julio. La competencia de inglés, que la estaremos ejecutando a partir del 17 de junio. Y la competencia de contabilidad, que estará a mi cargo, y que inició desde el pasado 4 de junio y estaré con ustedes en todas las sesiones o en todos encuentros para desarrollar esas 3 evidencias hasta el próximo 6 de agosto. Entonces, de esa manera nosotros estaremos ejecutando, ustedes van ejecutando la parte transversal, yo voy a estar acompañándolos en la parte técnica. Entonces, teniendo en cuenta el cronograma o la planeación que se tiene, pues nosotros tenemos designados 3 evidencias para construir. Entre esas 3 evidencias están 2 mapas conceptuales, 2 mapas mentales, perdón, uno de constitución y legalización de las empresas y otro de documentos contables, comerciales y títulos valores. En la sesión anterior nos centramos un poco a realizar una introducción de lo que era la constitución y legalización de las empresas. Hablamos un poquito del por qué nacía la contabilidad, por qué la ley lo exige y hablábamos un poco sobre los conceptos y las actividades que a la luz de la norma se consideran como actos mercantiles. Y nos habían quedado unas tareitas por ejecutar dentro del desarrollo pues, de la misma guía. Permítanme y accedo por acá. Para aprovechar e irles mostrando. Permítanme, yo cambio de perfil. Yo les muestro un rol de aprendiz para que vean la plataforma similar a la mía. Entonces, dentro de esta fase, que es la fase número 1 del tema de la fase de inducción, de la fase 1 de análisis, aquí vamos a encontrar todo lo que es el material de apoyo, no solo de la competencia de contabilidad, sino de la competencia de TIC, de emprendimiento y demás. Y adicional a eso, pues encontraremos la guía de aprendizaje. Esta guía de aprendizaje, pues ya ustedes se han venido familiarizando con ella. Y esta guía de aprendizaje, pues es un marco de orientación que tendremos para el ejercicio, para la ejecución de todas las evidencias de formación. Entonces, aquí dentro de esta guía recibimos todas las orientaciones. Algunos me habían escrito porque algunas evidencias no les deja publicar, es correcto. Estas se van a ir habilitando en la medida en que van interviniendo los demás instructores. En estos momentos están activas las de contabilidad. La próxima semana estarán activas las de inglés. Y así sucesivamente se estarán activando las demás. La idea es que ustedes escuchen o participen de las intervenciones y una vez hagamos ello, pues ustedes puedan desarrollar sus evidencias. Entonces, dentro de esta competencia de contabilidad, pues nosotros ya habíamos revisado un poco el contenido de las evidencias, lo que se nos solicitaba, los materiales de apoyo,
me estoy nuevamente dirigiendo a ello para que empecemos ya, y si de hecho tienen dudas allí con respecto al material, con respecto a las evidencias, vamos de una vez consultándola y vamos aclarando con respecto al material de apoyo y demás. Entonces, dentro de esta primera actividad, que es el mapa mental sobre la constitución y legalización de la empresa, la guía de aprendizaje pues me llevaba o me orientaba a que revisáramos unos documentos específicos, que es el documento de normatividad y formalización. Permítame, le respondo a una compañera que nos está escribiendo en el grupo. Usted, buenas noches, usted puede ingresar desde cualquier cuenta. No necesariamente debe ser sobre Soy Sena para poder acceder a la sesión. Lo puedes hacer desde cualquier cuenta de correo. Entonces, les mencionaba que estos documentos son los que nos llevarían a comprender un poco los conceptos para posteriormente elaborar el mapa mental. Entonces, estoy centrada en este primer documento, que es el de formalización de empresas, y quisiera, antes de avanzar, que me contara qué leyeron, qué revisaron de ese documento, qué inquietudes o conceptos que no tuviesen claros o que desconocían, encontraron en ellos. Entonces, antes de avanzar, para poder hacer el empalme con lo que trabajamos la sesión anterior, me gustaría escucharles. Entonces, podemos levantar la manito, podemos realizar, por aquí tengo unas manitos ya levantadas. Angie, buenas noches, te escuchamos. Hola Angie, buenas noches. Para los demás participantes, ¿cómo nos fue con la revisión de ese primer documento? ¿Nos fue bien? ¿Tenemos alguna pregunta? No lo hemos revisado, pero participemos, por favor, para que la sesión no sea solamente la profe hablando. ¿Cómo nos fue con la revisión de ese primer documento? Lois, mientras que Angie resuelve lo del audio, te escucho. Buenas noches, profe. ¿Sí me escucha ahí? Sí, señor, perfecto y claro. Bueno, profe, lo que pasa es que yo traté de revisar el documento de mi celular, pero me sale que no es compatible. Mm, Entonces, el computador no lo tengo en mi casa ahora mismo. Lo tengo sí, donde mi señor. mamá. Entonces, yo mañana por la mañana reviso el tema de los documentos de la fase. Y pues posteriormente le escribo pues alguna duda que tenga. Sí, señor. Claro que sí. Le agradezco, profe. Ok, con todo gusto, Lois. ¿Alguien más? Claro que sí, Ludari, no hay ningún inconveniente con lo que me comentas. ¿Alguien más? Nadie lo ha revisado. Si lo revisaron, fue claro el documento, pero me gustaría escucharles para saber. Ok. Eh, Angie. Hola, Lady. sí, yo estuve revisando el documento y sí me pareció
me pareció claro. Sí, señora. Tengo una inquietud en donde habla de las ONGs, también estamos hablando de las asociaciones sin ánimo de lucro. Correcto. Entonces, resulta que dentro de las clasificaciones de las empresas encontramos que hay empresas que tienen ánimo de lucro y entidades sin ánimo de lucro. Yo cerré no, está abierto acá. Entonces, encontramos esas dos clasificaciones. Entonces, las entidades con ánimo de lucro, pues son todas esas empresas que buscan obtener ganancia, rentabilidad, utilidad, como lo queramos mencionar, ¿verdad? Son esas que buscan que sus socios, sus dueños, pues obtengan beneficios en el desarrollo de su actividad económica, llámese comercial, de servicios, industrial, ¿verdad? Pero también existe otro grupo de empresas que son entidades sin ánimo de lucro, cuya labor principal, ¿verdad?, está encaminada al servicio, hacia la ayuda, ¿verdad?, que es lo que pasa con esas entidades como las ONG, las asociaciones, pero eso no las exime de ser responsables de algunas obligaciones de formalización, de algunas obligaciones para efectos de impuestos. Entonces, efectivamente lo que usted menciona es claro, ¿verdad? Las empresas, de acuerdo a su clasificación, también pueden ser empresas con y sin ánimo de lucro. No sé si allí respondí tu inquietud o tengas algo más que aportarnos. Sí, sí, ya, es que yo tenía una duda, pensé que de pronto por ser así tenían como un beneficio o algo bueno, el tema del registro mercantil, pues no, pero de pronto en el tema de declaraciones y eso. Sí lo tienen, Lady, sí lo tienen. Algunas están obligadas a hacer registro mercantil, como es el caso de las asociaciones. Pero sí, para efectos de impuestos, ellas sí tienen unos beneficios siempre y cuando estas presenten una documentación a entes de control, como es el caso de la DIAN, le deben presentar una información, como son los estados, información financiera, como es planes, qué proyectos están desarrollando, para que la DIAN le pueda conceder ese beneficio de pagar menos impuestos, de pasar de un 35% que pagan las empresas normalmente a un 20%. Entonces, si estas entidades realizan o cumplen ese requisito, el ente, en este caso el Estado, la DIAN, les concede el beneficio. De lo contrario, no se los va a conceder. Y el proceso se hace igualmente en la DIAN, ¿sí? Sí, el trámite de cumplimiento para hacer la solicitud de ese beneficio, sí, se hace ante la DIAN, se hace los primeros 6 meses del año, se hace esos primeros 6 meses, entonces se cumple con esos requisitos y la DIAN valida y si usted cumple con ellos, pues la DIAN le concede el beneficio. Ah, bueno, muchas gracias. Ok. Bueno, por aquí tengo una pregunta que me parece muy interesante. Bueno, por aquí le estaban ayudando a Angie. Por aquí Angie me pregunta, bueno, es de Angie, la pregunta: en el colegio de sus hijas se están formando una asociación sin ánimo de lucro, es un museo arqueológico, tienen todas las figuras de una junta directiva, que es la representación legal, tesorero, y demás personas que pide la asociación. Para una asociación, las personas que la constituimos somos una persona jurídica y también cuenta con Cámara de Comercio. Ok, perfecto. Entonces, ella básicamente lo que me está indicando es que ellos están conformando una asociación dentro del colegio para un museo
y que obviamente se están conformando y efectivamente su afirmación es cierta. Al ser un grupo de personas o de miembros o de padres de familia que están interviniendo en la conformación de este museo, efectivamente es una persona jurídica. ¿Cuál es la persona jurídica? Asociación Museo Arqueológico. Ejemplo, no sé cuál es el nombre. Entonces, ese nombre que lo representa, esa es la persona jurídica. Entonces, ¿qué pasa con esa persona jurídica? La persona jurídica, la Cámara de Comercio, la DIAN, le dan un número de identificación que normalmente inicia con 800 son 890 o 900, ¿verdad? Que es el famoso NIP que nosotros hemos escuchado mencionar. Y obviamente ese nombre representa a un grupo de personas que hace parte de esa asociación, ¿verdad? Bien sea como asociado o sencillamente porque decidió ser parte o fue elegido para que fuera parte de su junta directiva o de su grupo administrativo, ¿verdad? Porque el tesorero administra los recursos, el representante es la figura quien representa, como su nombre lo indica, ante todos los entes, esa personería jurídica que físicamente no existe, pero que representa a un grupo de personas. No sé si allí aclaré o aterricé un poco tu inquietud, Angie, me vas contando para los demás compañeros qué más revisaron. Para estos encuentros es sumamente importante, muchachos, que ustedes participen. Que ustedes participen y más que dejar o entregar, insisto, que entregar una evidencia es que tengamos completa claridad sobre los conceptos, porque estos conceptos nos van a ayudar a desarrollar todas las actividades y a entender un poco cómo funciona todo el engranaje empresarial, desde obviamente desde la contabilidad para tomar decisiones administrativas. Ok, perfecto. Entonces, todos esos trámites en los que ya participaste, Angie, es lo que efectivamente nosotros conocemos como formalización, ¿verdad? Que es ir, conformar, en el caso de la persona jurídica, unos estatutos, hacer el registro del RUT, hacer registro de Cámara y Comercio. Entonces, todos esos trámites son los que nosotros llamamos como formalización. Entonces, esa formalización nos permite ser reconocidos por los entes de control, tener un nombre, tener un nombre comercial, una razón social, ¿verdad? Es eso lo que nos permite esa identificación. Ok, ¿alguien más tiene un aporte? Ok, ya lo estoy leyendo. Angie, para determinar si él es persona jurídica, toca validar, porque normalmente para ese tipo de servicios, pues usted o yo me puedo registrar ante Cámara de Comercio con un nombre comercial y simplemente su número de identificación sigue siendo su cédula, entonces allí tocaría validar. O si él conformó una persona jurídica, ¿verdad? Que ya sería un tipo de sociedad que nosotros podemos ser, en la conformación de una empresa, podemos ser persona natural o persona jurídica. Persona natural es ustedes cuando su establecimiento, su empresa está en nombre de ustedes. Su número de identificación es su cédula. Persona jurídica es, aunque sea yo el único dueño, porque se puede, el número de identificación es un NIP que me representa, que representa un nombre diferente a Dalmis Martínez, ¿verdad? Entonces, esa es la figura de personería jurídica. Entonces, para hacer ello, pues lo podrían validar en la Cámara de Comercio, lo puedes validar. ¿En qué punto especial lo podrías validar? En su número de identificación o NIP. Si es su cédula precedido de un
dígito de verificación es persona natural. De lo contrario, puede ser persona jurídica si terminan las siglas SAS, SA, limitada. Entonces es muy importante validarlo. Bueno, lo que pasa es que todas las personas jurídicas o todas las sociedades que se crean a nivel nacional necesitan un representante legal, ¿verdad? Entonces, normalmente en ese tipo de empresas, ya enseguida te respondo, Jenny, en ese tipo de empresas, el gerente es la figura de representación legal, ¿verdad? El máximo cargo que tiene una empresa, pues a ese se le asigna la representación legal. Es el quien decide, quien controla. Una vez finalice su proceso, ¿verdad? O su trance o su contrato laboral con esa entidad, él automáticamente dejará de ser representante legal. El representante legal es, digámoslo así, la persona de máxima confianza que tiene una persona jurídica o una empresa, ¿verdad? Y como es la máxima, pues se le da toda la potestad para que tome decisiones en el manejo de recursos en los demás aspectos. Entonces, esa es la figura de representación legal. Pero si es de una empresa X en la que yo estoy laborando, una vez finalice mi trabajo, pues seguramente me van a quitar ese poder, porque ya no voy a estar a cargo de la empresa, porque ya no voy a tener autonomía, porque ya no voy a tener control de sus operaciones. Entonces dejaré de ser el representante. Es muy diferente representante legal a persona jurídica. La persona jurídica es el nombre, asociación, compañía SAS, ¿verdad? Esa es la persona jurídica, un nombre que representa a un grupo de personas, es eso. Y, ok, todos presentan el mismo inconveniente con el audio. En cambio, que la figura de representación legal, ok, gracias, Lois. La figura de representación legal, pues es simplemente, como existe, es un nombre, es una persona quien representa legalmente a ese grupo. Entonces, es eso lo que pasa o es la diferencia que tenemos entre representación legal y personería jurídica. Ahorita aquí me hacían la consulta sobre servicio y lo vi bien, voy a mirarlo nuevamente. Jenny me hizo la pregunta sobre servicio mercantil. Bueno, el servicio mercantil o el registro mercantil, que pensaría que es ello, ¿verdad? Es el trámite que hacemos ante las cámaras de comercio para registrar el nombre o la razón social, el nombre comercial de un establecimiento de comercio, de una empresa. Entonces, esos son los trámites o los servicios mercantiles que ofrecen las cámaras de comercio y estas, lo que hacen en este tipo de trámites, pues es simplemente tener un estadístico para que el gobierno nacional conozca cuántas empresas se están conformando a nivel nacional, cuántas son personas naturales, cuántas son personas jurídicas. Entonces, la Cámara de Comercio cumple ese rol. Adicional a eso, por el hecho de formalizarnos, por ir y realizar los trámites, pues nos beneficiamos de ciertos servicios. Entonces, esa es la figura del servicio mercantil y no sé si allí aclaré tu duda, Jenny, o me indicas si tienes alguna pregunta. Hasta allí. Y igual para los demás compañeros. Ok, perfecto. Entonces, bueno, no sé si este mensaje fue de ahorita o fue después de que yo hiciera el comentario.
Entonces, en la medida en que ustedes vayan revisando, el material de apoyo nos lleva a conocer todo lo que es la estructura de conformación y de clasificación de las organizaciones o el sector empresarial en el país. Y hablábamos la vez anterior de la definición de empresa, y simplemente la definición de empresa, pues es un grupo de personas que decide conformar, que aporta capitales y que se organiza, ¿verdad? Por eso hablamos, cuando hablamos de empresa, hablamos de organización. ¿Para qué? Para desarrollar una actividad económica. Y esa actividad económica la veíamos la sesión anterior. Actividades económicas que el Estado considere que son legales y que obviamente respondan a lo establecido dentro del Código de Comercio. Y hablábamos de actividades comerciales como es la prestación de servicios, la enajenación o compra y venta de bienes, la transformación de materia prima, la compra y venta de servicios, los rentistas de capital, y veíamos una serie de actividades que se dan al interior de las empresas y que obviamente la ley considera que son mercantiles y por ende pues pide el aspecto de formalización. Entonces, dentro de eso pues encontramos que las empresas, como lo decía la compañera al inicio, pueden ser de acuerdo a su objetivo con o sin ánimo de lucro. Con ánimo de lucro, pues son empresas que desean obtener utilidades. Si nosotros nos asociamos, pues nuestra finalidad va a ser esa, ¿verdad? Porque todos buscamos obtener rendimiento, pero resulta que hay algunos tipos de entidades que se conforman sencillamente para realizar labores o actividades que beneficien a una comunidad. No digamos que todas son sociales, pero es precisamente, y dentro de esas características que deben de tener esas entidades sin ánimo de lucro, es que sus actividades apuntan más hacia la educación, hacia la salud, hacia el trabajo social, la cultura, el deporte. Entonces, esas son las entidades sin ánimo de lucro. Pero resulta que también hay clasificación de empresas de acuerdo a su actividad. Entonces, yo puedo ser una empresa con ánimo de lucro y desarrollo una actividad comercial. Yo puedo ser una entidad sin ánimo de lucro y presto servicios. Entonces, la clasificación de las empresas me permite identificar de esa empresa que estamos conformando, que estamos formalizando, cuáles son sus diferentes clasificaciones, según su objeto, según su actividad, y esa actividad pues es a lo que se dedica, si es agropecuaria, si es minera, si es industrial, si es comercial o si es de servicio. Actividades similares a lo que encontramos en la clasificación o en la descripción del Código de Comercio. Por otro lado, tenemos la clasificación según su capital. Entonces, las empresas, según su capital, pueden ser privadas porque son de particulares, ustedes o yo. Pueden ser públicas, que son las empresas que tiene el Estado, que su capital es 100% del Estado, o empresas de economía mixta. Esas empresas de economía mixta son porque tienen aportes del Estado y aportes de particulares. Eso pasa con Ecopetrol, eso pasa con EPM, ¿verdad? Son empresas en las que el Estado tiene intervención o tiene aportes, pero también existe una participación de particulares. Tenemos entonces una clasificación que es muy nueva y esta clasificación tiene que ver con el efecto de presentación de información financiera. Desde el año 2009, cuando llegaron las normas internacionales a Colombia, por la ley 1314, el Estado allí clasificó las empresas y dijo que existirían 3 grupos de empresas. El grupo 1, que son las empresas internacionales que generan transacciones internacionales, que cotizan en bolsas de valores, esas harán parte del grupo 1 y de acuerdo también a su clasificación de activos y demás. Tenemos un grupo 2, que son empresas que son más apuntadas hacia lo que tenemos en Colombia,
que son empresas medianas, pequeñas, que realizan sus actividades económicas 100% nacionales. Y por último tenemos un grupo 3, que son empresas en una estructura más simple, más pequeña, pero que obviamente también desarrollan una actividad económica. Entonces, esas son la clasificación de acuerdo a la información financiera. De acuerdo a la conformación del capital, pues estas pueden ser multinacionales, grupos económicos, nacionales o locales. Entonces, las locales, pues son las que encontramos en nuestros municipios, en nuestras regiones. Las nacionales son las que tienen cobertura en todo el país. Los grupos económicos son normalmente grupos de empresas que deciden unirse para volverse más sólidos y poder impactar y llegar a economías nacionales e internacionales. Y las multinacionales son porque tienen ubicación en diferentes lugares del planeta Tierra. Según su naturaleza, entonces lo que hablábamos ahorita de personas naturales, personas jurídicas, las naturales son ustedes, soy yo, las personas jurídicas, pues son una figura que conformamos, un nombre que conformamos. Nosotros somos el técnico en contabilización de operaciones. Ese nombre es una persona jurídica. Y de acuerdo a su tamaño, pues estamos hablando de micro, pequeña, mediana y gran empresa. Esta clasificación se da de acuerdo a qué? De acuerdo al volumen de sus ingresos. Entonces, las empresas, de acuerdo a su volumen de ingresos, pues se clasificarán en micro, pequeña, mediana o gran empresa. De acuerdo al ministerio, pues la clasificación se da de acuerdo a la actividad económica, sector industrial, sector de servicios, sector comercial. Entonces, todas estas clasificaciones de empresa son muy importantes que lo tengamos supremamente claros, y ahorita con las inquietudes que me generaban, precisamente están relacionadas aquí, dentro de ello. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario, aporte? Profe, una consulta. Sí, señora. Los consorcios, ellos, ¿cómo funcionan? O sea, ellos se unen por un tipo de proyecto y su información la manejan directamente del consorcio, o cada empresa, ¿cómo es el tema? Ya lo miramos ahorita en el tipo de sociedad. Esas sociedades pues se conforman por un lapso de tiempo corto, ¿verdad? Para desarrollar, así como usted dice, un trabajo muy puntual, y una vez se ejecuta, pues se finaliza, se liquida la entidad o el consorcio, la unión temporal que se conforma. Ok, con respecto, ahorita lo ampliamos un poquito más, creo que era Lady que me hablaba, lo ampliamos un poquito más en la segunda parte que viene con el tema de las sociedades. Jenny, lo que indica el Código de Comercio, y voy a buscar la presentación que les compartí la semana pasada. Permítanme. Bueno, lo que nos indica el Código de Comercio es que cuando realizamos una actividad mercantil, tenemos la obligación de registrarnos ante el registro mercantil, es decir, en Cámara de Comercio. Tenemos la obligación de llevar contabilidad, tenemos la obligación de registrar libros o documentos que se deban o que la ley exija que se registren ante Cámara de Comercio, ante el registro. Debemos conservar toda la información que generamos, documentos, cartas, circulares y demás. Denunciar el cierre, ¿verdad?, de cualquier operación, y abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Entonces, adicional a esto, dentro de ello también se nos exige el registro único tributario. El registro único tributario, que es el famoso RUT,
pues es una exigencia para todos. De hecho, para ustedes prestar un servicio, para todo es exigido el registro, el RUT, perdón. El registro mercantil es solicitado para las personas que aperturan un establecimiento de comercio. El Estado les obliga a tener registro mercantil. ¿Es correcto, Luz? Con respecto a su pregunta, claro que sí. El mapa pide todo ello, porque el mapa nos está llevando a través de la guía de aprendizaje, nos está solicitando de que nosotros tengamos en cuenta todos los documentos de normativa de formalización de una empresa, ¿verdad? Entonces nos está llevando a todo ello. De hecho, aquí en el anexo 4, en el anexo, en el anexo 4, que es el que me orienta aquí, ay, ¿dónde me fui? Me perdí. Permítanme un segundo. Que me sacó todo. En el anexo 4, él me está indicando o me está brindando todas las orientaciones de lo que debe o de lo que debería tener el mapa. Entonces, les voy a mostrar, dando respuesta a su inquietud. Bueno, entonces en la fase, aquí en la guía de aprendizaje, cuando nosotros accedemos allí, como que esta plataforma ha estado súper lenta. Entonces, ay, aquí no lo tengo, ya sé dónde está. Entonces, en esta primera parte, permítame, entonces, no en la guía, sino en la actividad, la 3022, recuerden que esas son nuestras actividades. En el mapa mental de constitución y legalización, ustedes aquí tienen el documento anexo. Este anexo número 4 del que hace referencia a la guía de aprendizaje es para que ustedes tengan en cuenta qué debe tener el mapa. Entonces, el mapa pide que nosotros tengamos, conozcamos los conceptos de la empresa, importancia, normativa, requisitos, documentos, ¿verdad? Y que el mapa tenga la siguiente información: empresa, comerciante, deberes, clasificación de empresas, tipos de sociedades y sus características, pasos para constituir una empresa, trámites, requisitos que debemos hacer, elementos claves de dirección estratégica, como son misión, visión, objetivos. Aquí les dan como una serie de observaciones que debe ser organizado, claro, sencillo, que utilicen imágenes, palabras, temas principales, secundarios, que debe tener una expresión clara de ideas, de reflexión. Entonces es muy importante que a la hora de ustedes construir el mapa, pues ustedes tengan en cuenta este anexo 4. Este anexo 4 les da como todas las orientaciones para la elaboración del mismo. Eso mismo pasa con el anexo, con la actividad número 2. La actividad número 2 también tiene el anexo y este anexo pues les va a permitir a ustedes, que es el mapa de documentos contables y comerciales, es el anexo 5, ustedes también allí recibirán las orientaciones para la preparación de ese mapa mental. No es lo mismo, Noriela, no es lo mismo. El mapa mental, el mapa conceptual es más de definición de conceptos. El mapa mental es más de imágenes, de construcción de ideas que den respuesta a un contexto, a una definición, pero que yo puedo vincular imágenes, símbolos, caracteres, palabras que favorezcan la construcción del mismo. En el anexo 4, sí, es correcto. En el anexo 4, ay, lo perdí, ¿dónde lo dejé? Me salí de él. Ya me devuelvo nuevamente al anexo para que lo observemos.
Entonces, en el anexo 4 de documentos de constitución, ok, aquí lo tenía era descargado. Entonces, aquí les indica que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Enlaces, contenido central, dibujos, imágenes, símbolos, nubes, palabras clave, ramas, referencias, pasos. Aquí les dan los pasos para elaborar el mapa mental. Es muy importante que ustedes construyan primero una idea de qué quieren plasmar dentro del mapa antes de su preparación. Aquí hay unas recomendaciones para ello. Y también, como decía allí la compañera, nos sugiere algunas herramientas para hacer. Algunas herramientas para hacer. Entonces, aquí ustedes la pueden usar la que ustedes deseen. Yo a que los invito desde ya. Nosotros estamos en formación virtual. Como formación virtual, pues es muy importante que ustedes exploren las plataformas. Que ustedes exploren las plataformas. Esa exploración de plataformas también les van a ayudar a ustedes a fortalecer sus fortalezas o habilidades con las TIC. Entonces es muy importante que ustedes las exploren. Insisto, no es correr para desarrollar las evidencias y entregar para que la profe me dé el aprobado. Es que nos apropiemos. Estas dos primeras guías tienen conceptos fundamentales de contabilidad que van a ser esenciales para el desarrollo de las futuras guías de aprendizaje. Entonces es muy importante que ustedes tengan una clara apropiación de ellas. Sigan muy bien las orientaciones que están allí expuestas, den el paso a paso y vayan construyendo su evidencia. Con eso tampoco quiero decirles pues que las dejemos para lo último, pero sí que la construyamos de tal forma que nos podamos apropiar de ello. La formación virtual requiere de parte nuestra, porque yo también estudio virtual, muchísima disciplina, ¿verdad? Que yo me planeé cómo voy a ejecutar, de qué manera, qué tiempo y demás le voy a dedicar para nosotros poder responder a lo que se nos solicita, ¿verdad? En este caso, a nosotros nos solicitan un número X de evidencias por entregar para diferentes competencias. Entonces, saque el listado de las evidencias que debemos entregar. En el cronograma está, vaya resaltando cuáles va elaborando, cuáles les van quedando pendientes, cuándo interviene quién, ¿verdad? Para que lo tenga presente, porque una vez los transversales participen, tendremos solo un mes para ejecutar. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta de la parte conceptual antes de avanzar? Ok, perfecto. Entonces voy avanzando con un poquito más de conceptos. Entonces, dentro de este documento también tenemos lo que son la clasificación de las sociedades. Entonces, las sociedades, pues simplemente es cuando nosotros decidimos conformarnos, ¿verdad? Conformarnos como un grupo de personas. Uno tiene plata, el otro tiene una máquina, el otro tiene conocimiento o aporta trabajo, de acuerdo a lo que... Entonces nosotros nos reunimos, nos ponemos de acuerdo y decidimos que nos vamos a asociar. Y como queremos una sociedad que sea diferente a Dalmis, que sea diferente a Angie, a Lois, ¿verdad? Que sea diferente a todos nosotros, nosotros decidimos conformarnos como una persona jurídica y vamos a crear una persona que nos represente a todos. Entonces, ¿qué ofrece el Estado y el Código de Comercio para ellos? Ofrece una diversidad de sociedades que se pueden conformar. Cada una de ellas tiene características muy particulares. Entonces, ¿qué hacemos nosotros al momento de crear una empresa
o de crear una sociedad, validar cuáles son mis características, ¿verdad? ¿Qué requisitos tengo, qué requisitos o qué actividades ejecuto? Y basados en eso, pues decido qué hacer. Entonces, dentro de ello, pues me ofrecen la sociedad colectiva, me ofrecen la sociedad comandita simple, la sociedad comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad de anónima y la última, que es la sociedad por acciones simplificadas, que es un tipo de sociedad que en la actualidad es muy sencillo de crear. Casi la gran mayoría de las sociedades están migrando a este tipo de sociedad, precisamente por la facilidad de muchos aspectos, ¿verdad? Desde el momento de la conformación. Entonces, las sociedades obviamente requieren un número de socios, tienen un tipo de responsabilidad que es muy importante conocer. Hay algunas sociedades que responden ilimitadamente, es decir, con el capital o con lo que yo aporte en la empresa y con mis bienes o recursos de manera particular, es decir, personal. Mi carro, mi moto, yo me llego hasta los extremos y les digo, hasta con la cucharita de la casa, ¿verdad? Entonces, hay sociedades que responden de manera ilimitada, o sea, con todo lo que yo tenga, dentro y fuera de la sociedad. La razón social es cómo me nombra, ¿verdad? En este caso, las acciones simplificadas como una SAS, cómo se conforma el capital, que en este caso es por acciones, cuáles son las causalidades de disolución o de liquidación para que desaparezca, que era el caso que ahorita me mencionaba una compañera, ¿verdad? Porque hay tipo de sociedades que se conforman de manera transitoria, entonces no conformamos, su vigencia es corta y asimismo nos creamos y cuando se acabe esa vigencia, pues simplemente nos liquidamos y no ha pasado nada. Entonces, estos son los tipos de sociedades que existen a nivel nacional, insisto. No es que una sea mejor que la otra. Eso va a depender del grupo de personas, qué es lo que nosotros necesitamos conocer, las características que tiene cada una de estas, y basadas en esas características, pues nosotros decidimos cuál tipo de sociedad conformamos. Si yo quiero responder solo y exclusivamente con lo que yo aporte para la empresa, yo tengo que buscarme un tipo de sociedad que sea limitado. Es decir, yo hasta el monto de mis aportes, hasta allí respondo. Porque si está abierta de manera ilimitada, pues esa condición no se va a cumplir para mí. Tenemos entonces los requisitos para la constitución. Entonces aquí tenemos que el nombre, cuál es el nombre de la entidad, cuál es la clase o tipo de sociedad que se desea conformar. Ya miramos uno, si es comandita, si es limitada. El domicilio, que es el lugar de residencia, el objeto social a que nos vamos a dedicar, cómo estará conformado el capital. Dependiendo del tipo de sociedad, cambia el tipo, la conformación, la forma de constitución, cómo se va a dar la administración de la empresa, en qué época o condiciones nos vamos a reunir para decidir. Ahorita mencionaban sobre que tienen la junta, el representante, el tesorero y demás. Entonces, dentro de la misma conformación se definen todas esas variables. ¿Quién va a ser el representante? ¿Quién lo elige? ¿Cómo lo elige? Y demás. Las fechas en que deben realizarse los informes, qué duración va a tener la sociedad, cuándo se puede liquidar la sociedad, el nombre, las facultades, qué otros aspectos se pacten. Es muy importante que al momento de crear un tipo de sociedad, los estatutos, las minutas, ¿qué son los estatutos? Son como las condiciones, las reglas de juego, ¿verdad? Es el órgano o es el documento, la norma principal para un tipo de sociedad, en cualquiera de sus denominaciones. Lo que no esté allí estipulado, pues queda por fuera de radar, no se podrá exigir y demás. Entonces allí se dejan cuáles van a ser los cargos, quiénes tienen a cargo la administración de la empresa, cuáles son la obligación de los socios,
cómo se nombra, quién debe participar, cómo debe participar dentro de las decisiones de la empresa. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos esos aspectos. Las causales de liquidación de una sociedad, los fenómenos societarios. Bueno, aquí hay algunos aspectos de normatividades de tipo comercial, que es lo que hemos venido trabajando con respecto a la clasificación de las empresas y las obligaciones, pero resulta que cuando nosotros creamos empresa, nacemos con las obligaciones comerciales porque el Código de Comercio, ya me va a ir para otro lado, el Código de Comercio nos da las orientaciones de qué debemos hacer para formalizar, pero resulta que seguramente nosotros en la empresa vamos a necesitar personal, ¿verdad? Personas que trabajen con nosotros y ahí nacen unas obligaciones laborales. El hecho de tener empresa en Colombia, sea persona natural, jurídica, pues también nos atañe unas obligaciones de tipo tributario. Estas obligaciones de tipo tributario son los impuestos, ¿verdad? Todos pagamos impuestos de manera directa o indirecta. Entonces, aquí tenemos todas las obligaciones que se deben cumplir, ¿verdad? Dependiendo del tamaño, dependiendo del tipo, si es una sociedad de una persona jurídica, asimismo va a cambiar el número de obligaciones tributarias. Por eso cada empresa, cada necesidad se evalúa de forma diferente. Y aunque tengan 2 empresas comercializadoras de zapatos, todas tendrán obligaciones diferentes porque funcionan de manera diferente. Normas de funcionamiento, ¿verdad? Que son las exigencias o requisitos adicionales que pueda tener la empresa, la información financiera, que es lo que nosotros vamos a generar, que es de suma importancia, para las empresas. Entonces, esto es lo que a grosso modo tenemos dentro de este documento. Con este documento, nosotros estaríamos dando respuesta a esa primera evidencia de contabilidad. Yo todavía hasta este punto no me vinculo todavía con el tema de la contabilidad, el concepto, pero no sé si hasta allí logré aclarar un poco más conceptos o dejé más preguntas por hacer. Gabriela, tienes la mano levantada, te escucho. Sí, profe, tengo una duda referente a las normas laborales. Sí, de lo último que estábamos hablando con respecto a la normatividad y formalización de empresa. Sí, señora. En afiliar, o sea, pregunto, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tienen, es dependiendo de si empiezan a incluir lo que es EPS, ARL y eso en las empresas, o sencillamente ya una vez que se conforma ya sea una microempresa, así sean 5 personas, tienen que ya automáticamente tener su fondo de pensión, EPS y ARL, pregunto, en el caso de las normas Ok, laborales. Gabriela. Desde que usted contrate una persona para laborar a su servicio, el Estado indica que se debe cumplir con las obligaciones laborales. Eso indica, eso no depende del número de personas que estén vinculadas a la empresa. No depende. De hecho, mire que la necesidad y la obligación nace si yo contrato a una persona para que me ayude en mi casa, ¿verdad? De servicio doméstico, el Estado me indica que yo tengo la obligación de vincularla al sistema de seguridad social y garantizarle todos sus beneficios legales. Entonces, eso no nace de acuerdo a la cantidad. Desde el momento en que se decide contratar a un particular, desde ese momento nace la obligación. ¿Qué pasa a nivel nacional? A nivel nacional, pues como las empresas muchas veces son pequeñas, su estructura de gastos no soporta la carga, pero el Estado también indica que si yo incumplo con esa obligación, si a ese trabajador le pasa algo, pues yo debo responder en su totalidad por él, ¿verdad? Si tiene una incapacidad temporal, parcial, definitiva, pues la empresa deberá responder por todo ello, por todos sus gastos de salud,
Entonces, por eso, el sistema como tal de seguridad social lo que hace es trasladarle los riesgos que se pueda tener dentro de una empresa, trasladárselos a unas entidades que pueden garantizarles el servicio a los empleados de la empresa. Pero insisto, no existe un número mínimo para cumplir con la obligación. Desde el momento que tenemos uno, desde ese momento debemos cumplir con esta. Por aquí, Entiendo, profe. Muchísimas gracias. con todo gusto. La afiliación yo también la puedo hacer, Angie, siendo persona natural. Yo lo puedo hacer. Y de hecho el Estado lo obliga a hacerlo. Entonces, no es impedimento hacerlo, no tengo que tener una empresa conformada para hacerlo. Para afiliar a una persona que me pueda ayudar en mi casa, un conductor, una persona de servicios generales, un mayordomo para los que tienen fincas. Todas esas personas se pueden contratar y se pueden, perdón, afiliar, y yo lo puedo hacer siendo persona natural o persona jurídica. El empleado, Jenny, el Estado le obliga a hacer un aporte para sus seguros. El Estado le obliga que de su valor de vengado debe aportar el 4% para salud y el 4% para pensión. Esa es la obligación que tiene el trabajador. El empleador, como lo mencionas allí, que es el dueño de la empresa, debe realizar otros aportes. Unos aportes a salud que dependerán del número de personas, ¿verdad? Unos aportes a pensión, unos aportes a riesgos laborales y unos aportes para fiscales. Nosotros más adelante vamos a trabajar en la guía número 3, trabajamos todo lo que es efectos de liquidación de nómina y todas las obligaciones y compromisos que se tienen para efectos de personal, pero son esas así a término general. No, la contribución se hace por el cotizante. Lo que pasa es que como cotizantes al sistema de seguridad social, pues nosotros podemos tener beneficiarios. Su grupo familiar son beneficiarios y simplemente se favorecen de los servicios. ¿Cuál es la diferencia entre ser beneficiario y ser cotizante? Que el beneficiario, pues, no tiene aportes a todos los sistemas, o sea, usted se beneficia del sistema de salud, pero no está haciendo o se va a beneficiar del sistema de pensiones. Entonces, los beneficiarios no pagan pues cotización al sistema, se benefician solo con el aporte realizado por el titular o el empleado en este caso que está recibiendo el beneficio de afiliación. Esta parte de manejo administrativo también nos lo solicita el mapa mental dentro de la construcción de este. Entonces, con todo gusto, Diego. Entonces, dentro de esta construcción de este mapa mental también nos hacen referencia a esta parte administrativa. El mapa como tal lo que pide es que miremos un término que puede sonar muy simple, que es empresa, y cómo este genera una diversidad de opciones en primera instancia, un nivel de exigencias para cumplir los requisitos legales, para hacer los trámites de formalización, para que ésta funcione acorde a la ley. Eso nos obliga a cumplir normatividades de entes de control, como es el caso de la DIAN, el mismo Estado, pero también nos lleva a cumplir
una serie de obligaciones y compromisos con los usuarios internos, que son los dueños, ¿verdad? Garantes de una buena administración de recursos. Sí, Jenny, el sistema no excluye y el sistema permite hacer aportes de manera parcial, por días, por... porque de hecho hay modalidades de contratación que es por medio tiempo. Entonces a tu pregunta tendría que decirle que sí, Jenny. Gabriela, tenías la manito levantada, ¿me ibas a hacer alguna pregunta? No, pues, profe, iba a informarle que entonces también eso conlleva al tipo de contrato en específico de cada uno de los empleados, sea uno, sea dos, dependiendo del contrato que yo le otorgue o le coloque a la persona, eso también deriva sus beneficios, ¿no? Correcto, o sea, los beneficios como tal a nivel Colombia son obligatorios salud, pensión, ARL y parafiscales, ¿verdad? Los parafiscales incluyen la caja de compensación, SENA y CBF. Estos últimos tres, caja de compensación, SENA y CBF, los paga en su totalidad la empresa. La ARL igual la paga en su totalidad la empresa, la salud y la pensión paga una parte el trabajador, una parte la empresa. Entonces, y obviamente que el tema del tipo de contrato sí influye, ¿verdad? Sí influye. Aquí hablamos específicamente de contratos laborales. Contratos de servicios, las condiciones son muy diferentes. Son muy diferentes. Entonces, en ese tipo de contrato, pues no se tiene la obligación para nada de ello, para ningún sistema. Por el contrario, la persona que me presta el servicio está obligada a realizar los respectivos aportes. Entiendo, gracias, profe. Con todo gusto. Ok. Bueno. Con respecto al temario, quiero seguirme quedando allí en esa guía, en esa primera evidencia que es del mapa mental, de esa primera parte de formalización. Ya para la segunda sesión, sí necesitamos abordar un poco lo que tiene que ver con los documentos. Entonces, al igual que en la sesión anterior, pues nos va a quedar una tareita y es precisamente revisar esos documentos de apoyo que están allí presentes dentro de esa segunda evidencia. Y esa segunda evidencia pues nos lleva o nos solicita dentro de los documentos, este en particular que se llama documentos contables y no contables. Yo les había dicho la vez anterior que revisaran el de normatividad y el de obligaciones tributarias territoriales, para que ustedes sean conocedores de las obligaciones de tipo fiscal que tienen las organizaciones. Ahorita, para la segunda evidencia, vamos a trabajar el de documentos contables y no contables para conocer cuáles son los documentos que vamos a preparar en el desarrollo del técnico. Y ya desde los registros de devengos contables, en ese sí me centro yo para explicar cómo se hacen los registros contables y demás. Aprovecho para indicarles, sé que muchos han estado preocupados por el tema de las evidencias, pero créanme que yo estoy, hágale y hágale a eso, pero la plataforma no me ha ayudado en su agilidad. Es bastante, demoro hasta 5 o 10 minutos evaluando uno y en cada evidencia tengo 30, 36, 40 evidencias por evaluar. Ya casi en su totalidad lo que es la infografía aparece, el foro no va a aparecer evaluación, pero ya esas están evaluadas. Estoy revisando algunos casos porque me aparecen algunos que aparecen, registran como borradores. Estoy consultando en el SABA cómo se soluciona ello o si me permite evaluarlos sin ningún inconveniente, pero ya ahí vamos realizándolo. Vamos realizando poco a poco la tarea. Le pido que me tengan un poco de paciencia, pero créanme que
como estamos en un proceso de migración de diferentes plataformas, de Sofía, Sajuna le están actualizando constantemente, estamos actualizando la plataforma de la agencia de empleo, todas las plataformas están cambiando, estamos en un proceso bastante lento para el desarrollo de los mismos. Si alguno todavía tiene pendiente por entregar, lo puede hacer. La intención es que cerremos y que podamos tener la totalidad de las evidencias de esa primera fase, de esa fase 0, aprobadas. Entonces, eso le quería comentar para aclararle la duda a muchos que me han escrito preocupados con el tema. Claro que sí, Diego. Usted las puede observar. Te muestro dónde las vas a encontrar. Normalmente yo en los anuncios siempre les publico la sesión, ¿verdad? Entonces, de los anuncios mañana, porque yo las publico en YouTube. Entonces, aquí, tan pronto en los anuncios, aquí cuando entras a las grabaciones, dentro de ese anuncio yo les comparto el enlace. Entonces, aquí vas a observar el enlace, tú le puedes dar clic allí y podrás observar la grabación de la sesión. Todas los hago de la misma manera. Esta es la forma, digo yo, más rápida. También tenemos en nuestro curso también tenemos una carpeta que se llama grabaciones de sesiones o sesiones en línea, se llama la pestaña. Aquí en sesiones en línea tenemos grabaciones. Aquí están las grabaciones de la fase de inducción, las grabaciones de la fase de análisis. Aquí nos va a quedar también la grabación de la noche de hoy. Entonces, igual, lo podrás observar. Ella allí te remite a un documento que se puede descargar y allí también podrás observar el enlace de grabación. Entonces, cuentas con esas dos opciones para poder observar la grabación para cada una de las sesiones. Ok, perfecto. Entonces, nuevamente consulto, ¿tenemos alguna duda, inquietud hasta el momento? Perfecto. Entonces, por la noche de hoy, ese era el contenido que les quería compartir. ¿Cuándo comenzamos consigo? Una vez trabajemos los documentos. Una vez trabajemos los documentos, porque consigo necesito que tengan muy clara la apropiación de esta guía, de esta primera evidencia, perdón, y de la segunda evidencia. Porque todo lo que estamos haciendo aquí, que si es responsable de IVA, que el IVA, que la seguridad social, todo eso se los van a preguntar en SIGO. Entonces necesito que tengamos apropiación de esto y les aseguro que nos va a quedar todo el mes de gran parte de julio, para desarrollar todo el tema de SIGO. Por eso me he centrado muchísimo en que tengamos una clara apropiación de esta primera parte conceptual. Los anexos 6 y 7 son para trabajar en SIGO, la tercera evidencia, Luz. ¿Cuándo tenemos clase con los otros profes? La próxima semana tendrán clase de inglés. A partir de la primera semana de julio tendrán clases de emprendimiento y de TICS. Esas son de acuerdo al cronograma, las sesiones que tenemos. Para que se vayan agendando, yo debo ya coordinar con el profe de inglés para publicarles el anuncio esta semana, para que lo tengan planeado. Ojalá asistan, creo que con él, no lo he confirmado, pero es muy probable que se trabajen 2 sesiones la próxima semana para que ustedes tengan claridad sobre las evidencias que se van a construir con él. Con esas 2 sesiones, pues él no tendría más intervenciones. Eso es lo que hasta el momento me han indicado, no es confirmado, no es todavía formal, pero para que de pronto en alguna semana podamos tener 2 sesiones, será totalmente normal.
Ok, perfecto. Entonces, por el momento los dejo hasta aquí. Les deseo una feliz noche. Ay, perdón. Yo un momentico, yo me le robo otros segunditos. Y quiero contarles antes de cerrar, y lo voy a hacer así rápidamente, aunque ya lo compartí en el grupo. ¿Cuántos aprendices tengo registrados para SIGO? Son 52 en total. Y quiero indicarles cuántos tengo para que, y rápidamente los voy a mencionar para que ustedes tengan conocimiento. Si están allí y ya todo está ok, no hay problema, lo podemos dejar hasta allí, ya se pueden ir retirando de la sesión. Tengo en total hasta el momento 45 aprendices, muy bien, se me registraron 15 rápidamente. Tengo a Lina Erazo, Diego Rincón, Jenny Rodríguez, Diego Aguirre, Nasli Delgado, Natalia Cogollo, Angeli Beltrán, Jenny Salamanca, Jenny Daza, Brian Firigua, Diana Villamil, Gabriela Reyes, Dana Herrera, Angie Doncel, Jamie Suárez, Luz Cruz, Caridad Ferreira, Luis Martínez, María Cardona, Valentina Guerrero, Shirley Barrio, Leonor Duarte, John Hernández, Eva Rivas, Disney Barrera, Vivian Díaz, Paula Márquez, Denise Quevedo, Luisa Herrera, Jaime Martínez, Valentina Guerrero, que está repetida porque le solicité, Jessica Pedraza, Luz Angarita, Carlos Rodríguez, Brian también está repetido, Juan Camilo Garzón, Nayibe Amaya, Laura Rojas, Diana Pantoja, Enderson Ríos. Bueno, Jessica se me registró 3 veces y Angie Pantoja, que también la veo otra vez repetido. Por favor, los que ya están registrados allí, no se me vuelvan a registrar nuevamente. En el caso de Noriela Giraldo, Noriela, para su solicitud de usuario necesito el correo institucional, correo Micena o Soy Sena. Sin ese correo no nos hacen activación. Cualquier inquietud, si estás en sala, me escribes al interno, me dejas tu usuario y contraseña de Sofía Plus y hago la validación de su usuario para que pueda tener habilitado el usuario de SIGO. Ok, chicos, entonces les deseo una feliz noche. Quedo atenta a cualquier duda, inquietud, en el grupo lo pueden hacer. Recuerden, en el chat que tenemos disponible en la plataforma también me pueden escribir. Que descansen.